A pensar más con Rosa María Palacios. Bueno, la primera responsabilidad entonces es la responsabilidad de establecer qué pasó. Y como les digo, los peritajes los tienen los bomberos, la Policía Nacional o SINARMIN. Ya está personal de SINARMIN, ahí ustedes han visto, han fotografiado, luego se llevan algunos materiales al laboratorio, se tiene que establecer, por ejemplo, cuál es el grado de, no sé, de corrosión del tanque. Yo no tengo rayos X en los ojos, tú tampoco. Yo no sé, hay algunos periodistas que sí, pero yo no tengo rayos X en los ojos para saber si las válvulas, las empaquetaduras están en óptimas condiciones o no. No tenemos, entonces tenemos que tener paciencia. La prensa es muy impaciente y hace bien en serlo, pero en estos casos tenemos que tener extrema paciencia para poder esperar los resultados. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que en los últimos años, sobre todo yo te diría que en los últimos 10 años, tendemos a criminalizarlo todo. Todo es delito. Un momentito. ¿Hay una responsabilidad penal? Sí. Pero primero tienes que establecer cuál es el delito y quién es el delincuente. Hay una responsabilidad civil, en este caso clarísima. ¿Por qué? Porque cualquier persona que es dañada tiene derecho a ser indemnizada, reparada. ¿Para qué? Para reponer las cosas al estado anterior al daño que ha recibido. Y en el daño hay varios tipos de daño. Para explicarlo de una manera muy sencilla, ¿no? Hay un daño que es muy objetivo. Yo tenía una casa, ya no la tengo. Póngame en mi casa. Yo tenía un carro, póngame en mi carro. Tenía un televisor, tenía una refrigeradora, el televisor y la refrigeradora. Que es un daño fácil de reparar, porque finalmente es muy objetivo. Pero, por ejemplo, yo tenía una colección de fotografías de la infancia de mi madre, que tenían un valor sentimental y que, bueno, jamás voy a poder reponer. Yo tenía una colección de libros que había juntado durante 50 años mi padre con mucho esfuerzo y no hay forma de reponer esas ediciones. He perdido los anillos de matrimonio de 50 años de casados. Entonces hay una serie de bienes que no son solo materiales, sino que tienen una intangibilidad y que son muy importantes para la persona que los pierde. Luego hay una serie de daños que emergen de estos daños. Es decir, señor, no he podido ir a trabajar. He perdido mi trabajo o no he podido trabajar, no he recibido el dinero que yo recibo habitualmente por trabajar. Todos los gastos médicos, por más que el SIS esté cubriendo todo, hay gastos médicos que cubrir. Entonces, todo eso compone la reparación civil. ¿Quién la tiene que pagar? Por eso es importantísimo el peritaje, porque depende de quién ha causado el daño. ¿Quién causó el daño? Y acá hay tres grandes actores. Primero, la empresa de transporte de gas. Porque ustedes podrán decir el chofer. Sí, claro, el chofer en primer término, pero la empresa. La empresa contaba con sus autorizaciones, el chofer contaba con su entrenamiento, el chofer tenía un buen récord, aparentemente no. Y luego que se establezca el chofer, la empresa, sus autorizaciones, sobre la responsabilidad del camión, el camión cisterna contaba con las especificaciones establecidas por las normas técnicas, contaba con con todas las disposiciones de seguridad que se han emitido para que no contaba, responsabilidad civil. Entonces, en primer término responde la empresa. Luego, la Municipalidad de Villa El Salvador y la Municipalidad de Lima. Si es que la vía tiene un impacto en el resultado final del daño, también son solidarios en la responsabilidad civil. Y finalmente OSINARMIN. OSINARMIN, como ente regulador, tiene una responsabilidad. O sea, no podemos vivir en este estado de informalidad. Y OSINARMIN también tiene, si se establece así, que pasar a ser parte de la responsabilidad civil solidaria frente a las víctimas. Entonces, como ven ustedes, es un caso bastante complicado, porque OSINARMIN puede decir, perdón, el camión pasó todos sus controles, nosotros, o sea, cumplió todas las disposiciones, hemos sido lo que se conoce como un administrador diligente, ¿ok? Pero si han sido administradores negligentes, también tienen que tener responsabilidad civil.
¿Se entiende la diferencia? No es que alguien vaya preso, sino que tiene que pagar el daño. ¿Ya? La tercera responsabilidad es la administrativa. Es decir, señor, acá hay un conjunto de normas no penales, administrativas, que esta empresa tenía que cumplir. ¿Cuáles son? ¿No? La capacitación del chofer, etcétera, etcétera, etcétera. Las sanciones administrativas van desde la multa hasta la cancelación de la empresa, del negocio, o de las autorizaciones para que esa empresa continúe con ese negocio. Probablemente ese sea el resultado. Por el momento le han aplicado una suspensión, que es lo lógico, lo que se hace de manera inmediata, pero también depende de una investigación. Lo mismo en la municipalidad provincial, y ahí puede intervenir la Contraloría, y la municipalidad distrital, que interviene en la Contraloría, y establece las faltas administrativas que en esta materia se han producido en el pasado y que han terminado coadyuvando a este accidente. De nuevo, ustedes se dan cuenta de la complejidad que es esto. Entonces ya tenemos responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa. Y la que falta, que va a ser difícil que se aplique en este caso, es la responsabilidad política. ¿Quién es el único que tiene responsabilidad política? El ministro del sector. ¿Frente a quién? Frente al Congreso. Entonces el ministro del sector puede decir, ¿no es cierto? Oiga, a usted le tocaba políticamente, no es administrativo, no es civil, no es penal, supervisar que su sector tuviera las normas suficientes y la fiscalización adecuada para este tipo de transporte de hidrocarburos. Y efectivamente, se puede establecer, por ejemplo, que la parte normativa existe, que es lo que comúnmente pasa en el Perú, pero la parte de fiscalización es muy débil. Y sí, creo yo, al margen de todas las responsabilidades, lo que se tiene que extraer de esta tragedia son medidas, ¿no es cierto?, de cambio. O sea, si el mismo sector hidrocarburos, el sector privado, dice que lamentablemente enfrentan un problema gravísimo de informalidad, bueno, esto tiene que responder, porque ahí no cabe informalidad, ahí está jugando con la vida de miles de peruanos.